Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker una vez más compartiendo video demostrativo en el cual vamos a tener el gusto de presentar un producto muy suave, pero antes de ello vamos con la siguiente pregunta. ¿Eres de las personas que le gusta escuchar música incluso hasta cuando se está duchando? Bueno, si es así, si tu respuesta es afirmativa, pues quédate porque este video te va a interesar. Ok, bueno, pues sean bienvenidos todos. Como dije antes, pues este es un producto muy característico. Estamos observando un radio fabricado por Sony. Modelo correcto es ICF-CD73 letra V. Es un radio que se distingue entre otros, ya que además de ser portátil, está diseñado precisamente para usarse cuando la persona está tomándose una ducha. Es decir, literalmente lo puedes introducir a lo que es la bañera, ahí bajo la regadera, sin problema lo puedes estar escuchando. El radio no se va a descomponer, ya que de acuerdo a Sony es repelente al agua. Entonces por ello es que tiene el diseño que estamos observando, donde sobresale, como pueden ver en la parte superior, esa anclita, ese gancho que de hecho está forrado en silicona azul. Y hay varias partes de este equipo, como es la compuerta de acceso al disco compacto y también el enchufe al adaptador de corriente, que son, pues están protegidos con sellos de silicona con empaquitos, muy curiosamente, y por ello es que este radio se distingue. No solamente se puede usar en la ducha, sino que también las personas que les gusta estar en la cocina y tener un radio cerca, pues también esta es una muy buena opción, ya que como pueden ver, ahorita yo lo tengo conectado allá al fondo con su adaptador de corriente directa de 6 volts, y pues de esta manera puede tener lo que es la tapita donde va enchufado el adaptador de corriente, que es esta. Mira, aquí está, esta es la tapita de silicona. Entonces de esta manera, como ahorita está fuera del agua, de las salpicaduras del agua, ahí no hay problema. Pero cuando va a estar en la ducha, ahí sí se recomienda que se utilice con pilas, aunque si a mí me preguntan, a decir verdad, yo no me animaría a meterlo al agua, exponerlo a las salpicaduras de agua, ya que está en óptimas condiciones, está muy bien preservado, está precioso el radio. Y la verdad, lo que he visto en la red son radios con rasgos ya de desgaste, precisamente porque los expusieron al agua. Ok, por ejemplo, en la parte superior, si ustedes vieran en persona esto, iban a decir que este radio recién lo acaban de fabricar, pero no es así, ya tiene ya su tiempo. Podemos ver que, miren, todavía las stickers o las pegatinas, que son esto aquí, está perfecto. Todos estos botones se sienten excelente. Es rasgo de que nunca fue expuesto a la humedad, porque aunque Sony prometa que es repelente al agua, de todas formas el agua busca la manera de entrar, siempre busca cómo filtrarse. Entonces esto se empieza a levantar. Algunos otros modelos hemos visto que las perillas están amarillentas, etcétera. Ok, esto está absolutamente genial. Se siente de inmediato que el radio está perfecto. Es más, se ve que nunca lo llegaron a usar prácticamente. Ok, está excelente, está muy bien. Vamos no lo voy a desconectar. De momento no lo voy a desconectar porque ya le ajusté la hora. De todos modos, ahorita le vamos a ajustar otras cosas para que vean cómo lo hice. Ok, su ganchito para colgarse. Este radio tiene 4 bandas, pero también tiene lo que es el acceso al disco compacto. Ok, miren, ahí está. Este es un disco que ahorita en unos momentos más lo voy a reproducir. Y así se ve al interior del disco compacto, todo perfecto. Este empaque se ve y se siente óptimo. Se siente de inmediato el silicón, que no está craqueado, está óptimo. Ok, y al momento de caer, escuchen. Ok, qué bonito se oye cuando cae. Ok,
Ahí está, parejito, todo muy bien. Ok, vamos a aprovechar de instalar otra vez el disco compacto. Hay que mencionar también que este equipo reproductor radio, reproductor de CDs radio, no es compatible con formato MP3, lo cual, a decir verdad, es una lástima, porque si fuera compatible con MP3 sería un producto pues de 5 estrellas prácticamente, sería una maravilla. Aún así está bastante bien. Yo me gusta la apariencia que tiene, ya que todo el acabado blanco brillante, muy bonito, y aparte esta forma circular con su reloj, etcétera, está muy bien. Ok, y es muy fácil de utilizar, es bastante fácil de utilizar. Ok, en la parte inferior posterior vamos a ver que aquí tenemos el acceso para las pilas. Levantamos aquí la tapita y también va a tener un empaque que, bueno, ligeramente se alcanza, es translúcido, por eso casi no se ve. Bueno, no es como el otro que sí tiene color, este es translúcido. También se siente muy bien, y las espirales, todo el interior de la radio está perfecto, está excelente. Ok, como les he dicho, este radio por lo visto nunca lo llegaron a usar. Ok, el famoso número de serie, vamos a mostrarlo de una vez. Terminación 219. Ahí está. Ok, este es de manufactura, es fabricado en China. Hay una persona, por ejemplo, que me había preguntado aquí en el canal que, bueno, tiene la idea de que si es Sony, a fuerzas debe de ser fabricado en Japón. Es una marca japonesa, pero no todo lo de Sony fue fabricado en Japón. Ellos fabricaron muchas cosas en China, en otras partes, Malasia, etcétera. ¿Ok? Entonces no todo lo de Sony es fabricado en Japón. Okay. Los primeros productos prácticamente sí los hicieron en Japón, ya el resto no, ahí cambia. Ok, entonces, ¿qué más nos falta mencionar? Su antena es de tipo cable, está perfecto, también está óptimo, todo muy bien. Y vamos a explicar un poquito qué onda con los controles superiores. Entonces, la perilla del lado derecho, ahí está, un movimiento a la derecha e izquierda, todo bien. Con esta perilla vamos solamente a avanzar o retroceder en las pistas del CD, así como también en los cuadrantes. Ok, entonces igual para avanzar en el reloj, los ajustes del reloj también. Vamos a ver que la otra perilla es solamente para controlar el nivel de volumen, y vemos unos botones numerados del 1 al 5. En la caja del radio, digo, no es que yo tenga la caja, sino que vi a través de internet que promete 25 espacios para almacenar las estaciones de radio de tu preferencia. Son 4 bandas, AM, FM, TV y el canal de clima, Weather. Esas son las 4 bandas, pero FM tiene una segunda banda, FM2, entonces serían en realidad 5 bandas por 5 espacios en cada banda. Son 25 espacios en total que puedes almacenar estaciones de tu preferencia. Ok, y bueno, este botón que está aquí, timer, es un temporizador. Por ejemplo, la persona cuando está en la cocina y está, pues bueno, va a hacer un guisado, X guisado, y ese guisado de repente requiere que deje horneando, friendo en aceite algún comestible, unos 10 minutos, no sé, y le puedes poner aquí que el tiempo después de transcurridos 10 minutos, no sé, 5 minutos, etcétera, va a interrumpirse la programación y va a sonar una pequeña alarma. Eso es una manera como de recordatorio. ¿Ok? Eso es muy útil para las personas que están en cocina o simplemente que están haciendo otra actividad y quieren un recordatorio. El otro botón que vamos a ver aquí, Auto Off, que es nada más ni nada menos que el autoapagado. El autoapagado, así como otros modelos de la Sony, por ejemplo,
Si tú estás escuchando la música o estás de noche y quieres que el radio se autoapague después de 60 minutos, 90 minutos, después de media hora, etcétera, tú le puedes poner autoapagarse y al cabo de transcurrido ese tiempo se va a autoapagar. ¿Okay? Entonces, esas son las funciones de las dos formas de hacer cuenta. Esta es cuenta regresiva. Bueno, los dos son cuenta regresiva, pero actúan diferente. Uno es autoapagarse y el otro es avisar a través de alarma. Ok, bueno, los modo para escuchar la radio, por ejemplo en la banda de FM, FM monaural o FM estéreo. Ok, este botoncito aquí pequeño que es para ajustes del horario también. Y acá enfrente pues solamente van a ser los controles de reproducción, playback para el CD, playback pausa, detener o apagar. Con este botón apagas cualquiera de los dos. Estás escuchando la radio y se va a apagar. Ok, estás escuchando el CD, stop, se detiene la reproducción. Ok, y con este botón que es radio on, vean, vas a encender la radio y cambiar la banda entre bandas cada vez que pulses el botón de radio. Ok, entonces prácticamente eso es los controles, nada complicado. Entonces vamos a ir a escuchar la radio. Bajamos todo el volumen, todo bien. Supuestamente yo lo programé que son las 3:56 de la tarde, pero vamos a hacer una programación diferente del reloj. Entonces para ello, déjenme ver, me parece que es aquí en clock. Ahí está. Dejé presionado por largo periodo ese botón pequeño que dice clock. Entonces ya con ello vamos a cambiar la hora. Vamos a avanzar, vamos a decirle que son las 7, son las 7 y voy a pulsar otra vez clock. Ahí avanza ahora el ajuste de los minutos. Vamos a decirle que son las 7:30. Ahí está, 7:30, otra vez clock. Y ahí quedó fijo. Son las 7:30 de la tarde noche. Ok, todo bien. Y ahora vamos a escuchar la radio. Radio on. Ahí está. Y es la banda AM. Ahí está. Vamos a avanzar manualmente en los cuadrantes. Ahí está. Ahí está. Ok, ahí está. Vamos a avanzar. Vamos a retroceder, perdón. Como 4 o 5 fotos listas, esperando a ver quién. Encouraging others of other faiths to do the same thing in their own faith and against their own faith. That's pretty. Un escenario político bastante complicado para. Celebran el fin de semana de la herencia hispana, presentada por Blue Shield de California, del 22 a 24 de septiembre. El viernes, fiesta en el parque. Ok, si queremos grabar, por ejemplo, esta estación, vamos solamente a dejar presionado por largo periodo en cuál de ellos es que lo quieres almacenar. Por ejemplo, yo lo voy a almacenar en la posición número 3. Pulsación prolongada en la 3. Ahí está, ahí quedó. 3, ok. Yo voy a seguir retrocediendo. Mira, voy a seguir retrocediendo en los cuadrantes. Subimos volumen. Ahí está. Voy a pulsar el número 3. Y ahí regresamos a la 860, que es la que guardamos. Y aquí, por el costado derecho del display, aparece la leyenda que dice Preset número 3. Ok, significa que ya está almacenado en esa posición, en la posición 3 de AM. Okay. Vamos a guardar otra estación. Esta la vamos a poner en el número 1.
preset 1 es la 1270, la 3 es la Primero los 860. pobres. Aquí en la 2 no hay nada. Bueno, sí había guardado en esta estación. Marco. Es que previo a este video hice obviamente unas pruebas y ya había guardado en la 2 una estación. Ok, pero ahí están guardadas. 1270 en la 1, en la 2 está 1270, 1470 y la 860 en la 3. En la 4 no hay, bueno, sí hay otra guardada. Aquí en la 5 esta no es nada, puro ruido. Aquí había guardado la 1270 en la 4. Ok, cambiamos aquí a la banda FM. Get it. Well, there are people okay with it. The people that didn't kick him out. Exactly. Security, you know they saw this. Vamos a guardar en la posición número 1. Smoking a cigarette, and It's Willy Wonka. Ahora vamos a ir. Cliente para que ahí vivieran por el techo La de sus hijos. 90.7 la vamos a con sus dejar en la bastardos, posición ¿verdad? 5. Tampoco da Ok. uso porque usted habita la casa. Y vamos a ir a lo que es, a ver. gratis cuando Ok, te cambies la a Quicken. 103, Consíguelo en una 107.3, tienda de Quicken esta la vamos a cerca de ti. dejar. Sonríe. Vamos a poner el Estás número en 4. El precio es después de descuentos que varían por línea. 90.3. Aquí no hay nada. En la 2, en la 3 sí hay una estación. Bueno, no había guardado en la cuarta. En todas partes Cuarta, ahí aplican está. tarifas y restricciones. ¿Cómo se oye el Panda Show? Bien, Que es aquí. una broma de su hermano. Living spaces. Living spaces. Ok, ahí está. En realidad, en ambas bandas, a pesar de que tiene la antena de tipo cable, se pueden encontrar muchísimas estaciones, ya que sí tiene muy buena calidad de recepción. Contrario a lo que se pueda pensar por su tamaño, diseño, está muy bien. Ok, bueno, vamos a ver la cuestión del autoapagado. Mira, aquí es lo que les decía. 120 minutos auto off, que en 120 minutos apague, 90, 60, ok, lo mínimo es en 30 minutos. 30 minutos, una vez transcurrido ese periodo, se autoapaga. Ahora vamos a ir con timer, que es el temporizador. Entonces, por ejemplo, aquí está prendido el radio, ok, sigue el radio encendido, pero tenemos un plazo de 60 minutos. Tú lo puedes ajustar con la perilla que avanzas en los tracks y en los cuadrantes de la radio. Tú puedes ajustarle el tiempo, cuánta cantidad de minutos. Por ejemplo, yo digo, ok, en 30 minutos que me recuerde que activar la alarma, porque en 30 minutos ya va a estar listo, horneado, xizado, ok. Iniciar, y ahí está. Ahí va la cuenta regresiva. Ok, vamos a detenerlo. Y ahora vamos a hacer la cuenta regresiva más rápida. En este caso yo le voy a decir que sea de 1 minuto. Ok, entonces ahí está, ya empezó la cuenta regresiva. Entonces la radio sigue. Andrés Manuel López Obrador speaks. Ahorita que se cumpla el minuto, va a interrumpirse la estación de radio y va a comenzar una alarmita. We bought the Texas refinery. Dos Bocas refinery is concluded. We won't buy gasoline abroad and fuels. Gasoline, diesel, gas, or electricity prices won't increase. For everyone's good, the poor come first. Fifth governmental report, Government of Mexico. Vicente Fox speaks. During my government, we lived in peace. It brought us economic growth and it generated employments. Lopez Obrador resulted very badly. There are 103,000 missing. On average, 98 intentional homicides occur daily. The governments of the PAN by far were, are, and will be better than what we have today. Mexico needs... Ahí está. Ya se disparó la alarmita. Y es un solo nivel de alarma porque no podemos aumentar o disminuir su intensidad. Así es que es una alarmita
breve, es una alarmita pequeña, no tan estridente, pero suficiente para recordar. Ok, vamos a apagarla aquí mismo en timer. Ahí está. Y sigue la radio, sigue su curso. Okay. Así, entonces ese es un ejemplo de lo que se puede hacer. Vamos a cambiar de banda otra vez a banda FM. Ahí está la FM1. Ok, entonces aquí por ejemplo yo voy a cambiar en el botón de modo. Yo voy a presionar el botón de modo. Y aquí está FM monaural. Y después le voy a cambiar otra vez a FM estéreo. Ok. Aquí por ejemplo, déjame ver si hay otra estación que no esté en música, a ver si están en comerciales. No, están todas en música ahorita. Ajá. Ok, pero bueno, el chiste es eso, que puedes cambiar estéreo monaural con el botón de modo. Ok. Ok, vamos a apagar la radio y ahora sí vamos a ir al formato disco compacto. Ok, el formato disco compacto. Y vamos a ubicar aquí bien todo y solamente dar playback. Bueno, el mismo botón que utilicé hace unos segundos, el botón de modo, también va a servir para cambiar los modos de reproducción. Vamos a darle play. Con un solo toque play, ya teniendo el disco insertado, ya va a comenzar a reproducir. Ok. Ahí ya está reproduciendo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Por ejemplo, en este caso, este radio puede parecer como que no está reproduciendo el disco porque no hay una cuenta ascendente, sino que se mantiene lo que es el reloj. Por lo visto se mantiene el reloj, no hay forma como que desaparezca el reloj y que se vean los segundos. Por lo visto parece que así se mantiene. Entonces vamos a cambiar aquí, mira, a ver, vamos a hacer un acercamiento acá, ahí para que lo puedan ver bien, porque si están chiquitas las leyendas. Entonces aquí vemos CD, el track número 1, repetir un track, repetir una canción. Vamos a darle otra vez pulsación en modo, repetir todo el disco, aleatorio con repetición y modo normal. En este caso, este radio no cuenta con modo programado, entonces solamente hay los modos que acaban de observar. Repetir una pista, aleatorio, con o sin repetición. Ok, esos son los únicos modos. Entonces vamos a dejarlo en modo aleatorio sin repetición. Quiere decir que cuando ya se termine, cuando ya haya terminado de reproducir todas las pistas, no va a volver a reproducir ninguna. Ok, hasta ahí va a dejar. Caso contrario, le pones shuffle rep, que es repetición, y va a volver a tocar todas las pistas. Ok, vamos a escuchar el disco. Estamos a la mitad del volumen. Estamos como a 3/4 partes. Ahí alcanzamos el máximo nivel. Vamos a hacer otra pausa para mencionar que este radio no tiene protección antiimpactos. Quiere decir que si le damos unos pequeños golpecitos se va a interrumpir la música. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Ahora sí que siga adelante. Al azar.
Del track 1 se va hasta el 7. Podemos adelantar fracciones de segundo también. Con la misma perilla con la que adelantas y retrasas, si tú la giras y la mantienes en esa posición sin soltar, va a avanzar ciertas fracciones de segundo, lo mismo que al retroceder. Al azar que escoja una canción. Del 3 se va a ir hasta el 11. Vamos a 3/4 partes de volumen. El volumen a la mitad. A ver, última pista. Ahí estamos en mínimo. Ahí estamos a la mitad. Stop, que a su vez es apagar, y aquí ya no está haciendo nada. Vamos a darle otra vez reproducir, a ver si retoma desde la última pista o escoge otra. Me parece que va a escoger otra. Sí, fue otra pista. Ok, lo vamos a apagar. Y entonces vamos a desconectar aquí el adaptador de corriente directa, recordando que el adaptador de corriente directa es más adecuado cuando va a estar en una ubicación que esté fuera de la humedad del agua, y por ejemplo cuando estén usando, o bueno, cuando lo lleven a la ducha, por ejemplo, es más recomendable pues usar las pilas correctas, que en este caso son 4 pilas tamaño C a 1.5 volts, pueden ser alcalinas, recargables,
y con ello pues queda perfecto. Digo esta recomendación porque pues lo pueden hacer de dejar conectado aquí el pivote del adaptador de corriente, pero pues hay alta posibilidad de que le vaya a ingresar humedad, entonces no lo recomiendo. Mejor cuando se lo lleven a la ducha, mejor sí pónganle pilas y protejan bien esta entrada con esta silicona que ahí está bien acoplada. Mira, está bien asentada, todo perfecto, bien, ok, bien asentadita y se siente perfecto, ok. Entonces en realidad yo no metería este radio al agua porque está muy suave, no, ni de chiste me gustaría. O sea, no es sumergible el radio, es repelente al agua. Quiere decir que si le salpica agua, si le cae algún rocío de agua, lo que sea, no se le debe de meter el agua en teoría, ok. Pero como les digo, yo no me arriesgaría a hacer eso, ok. ¿Qué otra cosa? Con respecto al volumen, al ser un radio de uso personal y en un espacio como lo es pues en un baño que es reducido, prácticamente no ocupamos tanto volumen. Por eso en este modelo como que tú le subes el volumen a la mitad y todavía como que no se escucha tan fuerte como en otros dispositivos. Más sin embargo, cuando llegas a 3/4 partes del volumen, es decir, como por aquí, ya se empieza a escuchar más fuerte. De 3/4 partes ya en adelante ya se escucha muy fuerte, ok. Pero la verdad es que, como les digo, es un radio que fue diseñado para un espacio pequeño como lo es el baño, la ducha, pues no ocupas tanto volumen, ok. Entonces más que nada pues a eso se debe que no tenga tanto volumen. Aún así me gusta el sonido, me gusta la estética que tiene, está todo perfecto, todo muy bien. Lo único que hubiera estado suave era que fuera resistente a los impactos y que tuviera la habilidad de leer discos MP3. Bueno, la protección anti impactos se entiende porque como va a estar anclado en un espacio fijo, pues no sería de mucha no sería mucha necesidad que tuviera protección electrónica anti impactos. Pero por ejemplo habrá algunas personas que quieran llevarlo de manera portátil. Si lo llevas portátil, y pues ahí sí va a ser sí va a hacer falta la protección anti impactos. Y el otro punto negativo es de que no tiene salida para audífonos, también hubiera sido muy suave, ¿no? Entonces bueno, ok, pues bueno, es más que nada eso. La verdad es un radio muy bonito, muy bien preservado, que no parece que ya tenga el tiempo que tiene. Más o menos estos productos son de la década de los 2000 aproximadamente. Entonces si alguien tiene el año correcto o algo aquí de este producto, igual lo puede dejar en los comentarios. Aquí nuestro compañero Rodrigo Cortés, él es experto aquí en el tema de Sony, entonces si tiene alguna info también lo puede comentar aquí con mucho gusto, ok. Bueno, pues entonces llegamos al final de este video, no sin antes agradecerles su atención y también invitarlos a que si les gustó el video compartan, apoyen con un like, comenten, suscríbanse para estar al pendientes de más videos como este. En la descripción voy a compartir el enlace directo a nuestra tienda en línea y también nuestro enlace para Instagram, en donde también nos pueden escribir. Les voy a compartir ahí el enlace directo a un video con música registrada usando este dispositivo, ok. Aquellas personas que quieran saber todavía o que tengan la duda, la inquietud de saber cómo es que se escucha con música ya con derechos con autor, ahí les voy a compartir en la descripción el enlace directo a Instagram, ok. Bueno, pues sin más, me despido. Yo soy Gus Walker, saludos a todos, saludos a mis amigos. Estoy seguro que aquí nuestro compañero Gabriel Vargas le va a gustar mucho este radio, así que bueno, ahí estamos al pendiente, ok. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Yo soy Gus Walker, nos vemos hasta la próxima, bye bye.